La Bocana es una parte de mi vida. Se presentó una oportunidad y como toda oportunidad hay que cogerla. El efecto que tiene navegar con un kayak y tener al lado 7, 8, 10 delfines no es como estar en una moto de agua, no es como estar en un barco. La gente, los clientes, las personas que vienen a descubrir un poquito más acerca del mar y luego lo descubren, la felicidad que tienen es impagable. Bienvenidos a otro episodio de Acronáutica. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo, Alex. Encantado de veros otra vez. Buenos días. Y bueno, creo que nos va a comentar una historia muy bonita. Queríamos dar un homenaje, ¿no?, a una persona muy importante para nosotros, que es Alex, que nos ha ayudado siempre con todo y queríamos darte un homenaje, ¿no?, que creo que te mereces. Estamos en un sitio idóneo, un sitio espectacular. Justamente nos encontramos en Marina Greenwich, en el puerto deportivo Marina Greenwich, Campomanes, justamente en las instalaciones de La Bocana. Y bueno, ¿qué significa para ti este sitio? Alex, cuéntanos. Buena pregunta, una pregunta muy profunda que deja espacio a un cuento muy bonito. La Bocana es una parte de mi vida, literal. Ha sido un comienzo de mi vida aquí en la zona de Altea y lo particular ha sido que ha sido una abertura hacia la vida en el mar y hacia literalmente el amor por el mar. Todo empezó en el lejano 2010, fíjate, cuánto tiempo, con una propuesta que era más un juego, ¿vale? Entonces, de mi parte estaba el amor por el mar, ¿vale? El amor por las actividades náuticas, el amor por el surf, el amor por el kayak, ¿vale? Y de ahí fue empezar por empezar, así. Se presentó una oportunidad y como toda oportunidad hay que cogerla. Y luego ya se analiza y me la quedo o no me la quedo. ¿Y cómo fue? ¿Por qué Altea? ¿Por qué Altea? Porque, fíjate, tenemos aquí una figura que ha sido el gurú de la vela ligera de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Augusto Brunet. Augusto Brunet es la persona que abrió un centro de vela en la costa de Benissa, ¿ok? Vela y windsurf, perdona. Y entonces él cogió este espacio en el 2009. Yo, después de mi íter de países lejanos y hostelería, vine en Altea por el típico periodo de pausa, ¿vale? Entonces, después de muchos movimientos, mucha movida entre países, vivir un poco en Madrid, un poco en Roma, un poco en Barcelona, pues con mi mujer dijimos, mira, vamos a Altea y nos tomamos un periodo de descanso. Este periodo de descanso duró 10 días porque Augusto Brunet nos propuso enseguida de entrar en lo que era el proyecto de La Bocana, ¿ok? Entonces se empezó con un simple proyecto que luego él, al cabo de unos 6 meses, nos vendió. Entonces, a los 6 meses yo vendió el proyecto. Vendió el proyecto y nos dejó la parte de gestión, la parte de programación, la parte de organización, nos la dejó toda a nosotros. Entonces, de un lado estaba la pasión, el interés y la curiosidad, ¿vale? Y del otro estaba también la parte un poco de, wow, me tiro al mar, me tiro al agua. Entonces, esto lo bueno ha sido, yo creo que el principio de literalmente romper el hielo, en este caso romper el agua, ha sido literalmente la pasión. La pasión tanto por el mar, cuanto por trabajar con la gente, porque al final el público es nuestra fuente de pasión, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de relación que se iba instaurando de fidelización, de confianza, de los colegios, de los grupos de empresa, etcétera, pues era una parte muy profunda, porque se creaba un vínculo. De hecho, en estos luego empezó el juego y duró 15 años. Fíjate, ¿eh? Fue un partido muy largo. Y en todos estos 15 años fue literalmente una parte de la tarta, ¿vale? Era pura relación humana. Eran puros contactos, fidelización y buena relación, sinceridad, honestidad y sota, caballo y rey, como quiere el cerebro humano, ¿vale? Algo simple, claro,
y práctico. ¿Y empezaste con el alquiler de kayak y excursiones de kayak y para el surf o cómo comenzasteis? Empezamos con... no teníamos la parte de la Federación de Kayak y de la Federación de la FES de surf todavía abierta, ¿vale? En el sentido de esto empecé en el 2011. Entonces empezamos con un simple punto de alquiler de kayak y tablas, ¿vale? Se empezaba en el 2010, era justo cuando estaba empezando el paddle surf. Entonces, claro, eran longboard de casi 4 metros, de fibra, que pesaban más de un kayak. Y entonces empezamos con 2 tablas de starboard, fíjate. Y al mismo tiempo llegamos a un acuerdo con el Club Náutico para gestionar la escuela de vela, ¿vale? La escuela de vela ligera. Entonces había 3 optimistas y se gestionaba esto con el campamento de verano, con los cursillos de vela en verano, etc. Bueno, una pequeña cantera estábamos creando. Y luego hemos ido, año tras año, hemos ido creciendo, nos hemos ido añadiendo, nos hemos federado con la Federación de Kayak y entonces empezamos con toda la parte de excursiones guiadas y la parte didáctica de los cursos, iniciación, ¿vale? De primer nivel. Lo mismo con la Federación de Surf y en este caso con la IOSUP, con la Federación de Paddle Surf, hicimos lo mismo. Entonces se empezó con el alquiler, con una titulación más empezamos con las excursiones guiadas, con los cursos de primer nivel, las iniciaciones, cursos en grupo, etc. Y ha ido creciendo. Y en el 2014 entramos en la parte de creaturisme, entonces llegamos a entrar en la Comunidad Valenciana y la parte de la certificación del turismo activo. Entonces ya ahí era un poquito más el sonido, ¿sabes? El ruido que íbamos haciendo era un poquito más grande, un poquito más fuerte. Y ahí fue un poco entre el 2014, 2015 hasta el 2020, más o menos hasta el año del COVID, fue literalmente el crecimiento muy grande de la bocana, de la actividad. También en paralelo iba creciendo el puerto deportivo. Ha sido un poco un crecimiento conjunto. Y lo interesante es que cada año más había más curiosidad para este puerto, para este rincón. Será porque también estamos en una zona privilegiada, tenemos toda la parte de la reserva el Parque Natural de la Sierra Helada, tenemos el Morro de Toich, que de todas formas es un acantilado que bordearlo, que sea con una moto de agua, que sea con un kayak, es el efecto wow, ¿no? Es increíble. Del otro lado, simplemente a la misma distancia casi tenemos la Isla de la Olla. Es un lugar idóneo. O sea, que es otro, ¿sabes? Para ir a bucear un poco, un plan más familiar. Yo siempre les dividía con el plan del Morro de Toich, era un plan un poquito más aventura, un poco de parte adrenalina, y la Isla de la Olla era la parte un poquito más familiar, o en pareja, ¿sabes? Que luego una parte no quitaba la otra, pero yo siempre los describía así, y la verdad es que son un poco... Uno es un poquito más chilly lounge, ¿vale? Como es la Isla de la Olla, y el otro era un poquito, repito, un poquito más cañero. Sí. ¿Qué es lo más surrealista en todos estos 15 años que has estado gestionando la bocana y con todas las experiencias que has vivido? Sí. ¿Cuál es la más surrealista que te ha sucedido de estos 15 años? ¿Qué puedes decirte? Mira, con una no me quedo con 3. Fíjate, intento resumirlas de la forma más rápida posible. La primera ha sido el Morro de Toich está protegido porque tiene nidos de halcón peregrino. El halcón peregrino es un halcón, ¿vale? Chiquitín, pero es el ser vivo más rápido que existe en la faz de la Tierra, ¿vale? Porque en bajada alcanza más de 300 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, estábamos bordeando la pared, siempre con el efecto wow, ¿vale? Y de repente, desde un nido, se cae un cachorrito que era, un cachorrito que era como un gato, pero un cachorro. Se cae al agua, las alas se llenan de agua, entonces no consiguen, y las 3 o 4 gaviotas que estaban alrededor, enseguida le van para atacarle, para comérselo. Entonces con el kayak me acerco, espanto las gaviotas y cojo despacito el halcón y lo pongo en el kayak, ¿vale? Entonces él estaba asustadísimo y creo que al mismo tiempo tenía una pequeña forma de agradecimiento. Yo creo que sabía que le habíamos salvado la vida. Éramos yo y otra persona que era un cliente fijo aquí de la bocana. Estábamos dando una vuelta un poco cañera, un poco extrema,
queríamos llegar hasta Cala Gasparet, que es la parte del Morro de Toix que está en Calpe, ¿vale? Del lado trasero. Entonces lo cogemos, lo ponemos en el kayak y, ¿cómo decirte? El halcón peregrino, por cuanto era cachorrito, tiene su pito muy puntiagudo, tienes las patas con las uñas, vamos, muy a anzuelo, ¿vale? Entonces, claro, hubo ahí una forma de mutuo respeto y agradecimiento, porque yo me lo llevé en navegación volviendo hasta aquí, y luego hubo toda la parte, el protocolo llama al 112, llama al Seprona, el Seprona vino, antes de venir nos explicó lo que teníamos que hacer, siempre porque es una especie protegida. Entonces, cuando vino el Seprona, el cachorro estaba envuelto en una toalla y en una caja de cartón, tranquilo. Se lo llevaron, le curaron, etc. Y a la semana fue noticia por toda la zona porque le devolvieron a su nido y hubo un agradecimiento especial, salió también en la web aquí de Marina Greenwich, hubo todo un agradecimiento porque de forma repito, es una especie protegida y aquí tienen su zona de reproducción, sus nidos, entonces un poco hay un cuidado especial por este tipo de pájaro. La segunda que suena más simple, ¿vale? Porque dices, bueno, pero el efecto que tiene navegar con un kayak y tener al lado 7, 8, 10 delfines, no es como estar en una moto de agua, no es como estar en un barco, porque casi le tocas las aletas. Entonces fíjate que en tanto tiempo de dar vueltas por toda la bahía me pasó solo una vez, pero aquella vez valió por todos los 15 años, porque eran bastantes. Contamos fíjate qué curioso, estaba otra vez con la misma persona que estaba con el halcón peregrino. Sí, era un señor francés que vivía aquí en Altea, le gustaba mucho el kayak, estaba muy bien, muy en forma, entonces de vez en cuando venía y cuando yo tenía tiempo iba con él a darnos una buena remada, ¿sabes? Oye, vamos a correr, Mica, vamos a meternos 10 kilómetros en 30 minutos, ya, toma ya. Pues entonces fue lo mismo. Y entonces, ahí era un día de septiembre, era justo después del COVID, ¿vale? Y con un poco de mar de fondo, pero era tranquilo, como yo, sobre todo estaba vacío. Y de repente fuimos hasta la punta del Morro de Toix, estábamos haciendo lo que yo llamaba el triángulo, bordear Morro de Toix, ir a la Isla de la Olla y volver aquí a Marina Greenwich, ¿vale? Entonces, claro, estábamos justo en la parte desde la punta de Toix yendo a la Olla y de repente empiezan a salir aletas por todos lados. Lo curioso, que no se fueron. Estaban a su bola, nosotros a nuestra bola, siguiendo nuestro rumbo, que era la Isla de la Olla, pero no se iban. Nos pasaban por debajo, estaban al lado, nos acompañaban un poco. Obviamente, lo que no pudimos ser era siempre el mismo. Sabéis que de ahí tienen una jerarquía del macho que está delante, las hembras están en el centro con los cachorros, entonces... Pero... vamos, por un buenos 10-15 minutos estuvimos rodeados por delfines. Y la tercera, al final me alargo mucho con estos cuentos, fue, yo siempre, el COVID ha sido un shock para todos, pero al mismo tiempo hay como de todo, hay siempre que sacar algo positivo, ¿no? Porque si no, si lo ves siempre todo negro, se hace muy difícil. Entonces, el COVID nos dio las imágenes que más o menos se veían desde el 30 de mayo del 2020, ¿vale? Que se veían por todos lados. Patos en los parques de casi de cualquier ciudad. Entonces, claro, los delfines, eso sí, los delfines aparecieron muy cerca de aquí, que no era costumbre. Y tuvimos delante de la playa de la Barreta, ¿vale? Exactamente delante de lo que es la Bocana, tuvimos mantarrayas. Tuvimos mantarrayas de 1 metro, 1,5 metros de ancho. Pasada. Enormes. Entonces, claro, yo al principio iba ahí en silencio, ¿vale? Trabajaba un chico conmigo, Vicent y Diego, dos chicos fantásticos. Entonces íbamos con la GoPro a filmarlas y estaban en una profundidad que no llegaba a los 3 metros. Y entonces, claro, se reconocía de la forma que tenía la arena, ¿vale? Porque se ve un poco que sobresale la forma de la mantarraya. Y nada, y estaban ahí
se movían un poquito, pero estaban ahí. Y eran siempre, y eso sí, estábamos seguros, eran 3 de diferentes tamaños. Entonces ahí supusimos más o menos que era una familia, ¿sabes? Tipo papá, mamá e hijo, ¿vale? Y duraron un par de años, ¿eh? Duraron un par de años y fue muy... Sobre todo porque nunca me hubiera esperado de verlas. Vale, sí, las ves una vez, ok. Pero que se quedaran. Es una zona que en verano hay movimiento, ¿no? O sea, pues no se fueron. Yo creo que hasta el verano del 2021 y el verano del 2022 las seguimos viendo. Entonces... ¿Qué pasa? Estas son las 3 incidencias muy bonitas con la naturaleza. Y partes de las sorpresas que regala el mar, con sus cambios repentinos, cambios de vientos, cambios de oleaje. Claro que ha pasado. Claro que ha pasado. Ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces de tener una previsión y luego tener un cambio repentino que va exactamente al opuesto de la previsión. Entonces, seguramente del mar se aprende. Como salir a la calle cada día, como ir a la montaña cada día. Siempre se aprende. Y yo creo que cuanto más sales, más aprendes. Entonces, ha habido momentos de cambios repentinos de viento, con subidas de viento en contra, que ¿sabes? Cuando tienes un motor que te acompaña, pues perfecto. Cuando tienes tus bracitos, tela. Entonces, claro, ha habido momentos de acercarte, bordear la vuelta cerca de la costa, intentar jugar con el viento y que el viento te acompaña y te empuja, subir el viento y bajarlo empujándote, pero son todas incidencias que afortunadamente nunca ha habido una situación de peligro, de decir, ya, de decir, salvamento, nunca, porque también yo como persona, también en mi vida, intento ser siempre muy previsor. Que hay veces bueno, hay veces que no es tan bueno, porque te haces una previsión que luego tu mente crea ahí todo el castillo y al final no es para tanto. Entonces ahí aprendes más o menos a lijar tu misma previsión, pero sí a tener ahí una pequeña alarma que dices, vale, cuidado, hoy hay subida, hoy puede cambiar el oleaje, entonces cuidado. Y entonces, claro, yo afortunadamente con los 15 años de Bocana nunca tuvimos una incidencia ni con salvamento, y puedo decirlo también, tampoco con seguro. Sentido tuvimos, pero siempre por esta razón. Yo creo que prevenir es siempre mejor que curar, siempre. Luego de estos 15 años, ¿no? ¿Por qué decide Alex, mi etapa ha finalizado en la Bocana? ¿Qué ambición, ¿no? que encuentra Alex, ¿no? para digamos, ¿no? a dedicarse a otras cosas? Cuéntanos. Esto es algo que viene de lo más profundo. Por cuanto tú tengas tu amor, tu curiosidad, tu pasión por el mar, por el deporte, por estar con la gente, por enseñar a la gente. Abro una paréntesis, en estos años hemos quitado muchos miedos al mar, sin ninguna técnica específica, sin ninguna técnica específica. Hemos introducido mucha gente al mar, gente que era la primera vez que cogía un kayak, gente que era la primera vez que cogía una tabla. Lo bonito, que me los he visto aquí los 5 o 6 años siguientes, repitiendo y viniendo cada año. Entonces, la Bocana ha tenido su ciclo, ¿vale? Y entonces, tanto yo como la parte un poco... un mensaje del cuerpo y de la mente, que te dicen, esta ha sido tu etapa, ha finalizado, y ahora es el momento que alguien con nuevas ideas, con nuevos recursos, coja esta oportunidad y la vaya llevando con su filosofía, con su política, con sus recursos, y que la vaya aumentando, etc. Lo bonito que se queda el legado de la Bocana, porque sí que en estos 15 años ha ido manteniéndose un poco, llaman una sorta de trademark, ¿no? Como dicen los ingleses, una sorta de marca registrada. La Bocana de Altea, la Bocana de Marina Greenwich o de Campomanes. Entonces se ha quedado ahí bastante, y yo repito,
agradezco tanto el público que ha venido en estos años, cuanto también haber mantenido esta pasión, esta curiosidad, porque yo la curiosidad por el mar la tengo todavía. Yo me voy a bucear a mi bola y tengo la misma ilusión de ver un pulpo o de encontrar una morena que tenía hace 20 años, la misma. Es más, justo ahora cuando terminó la entrevista, sal al mar a una vueltecita. Exactamente. Entonces, esto es algo, ¿sabes? Es como despertarte cada mañana y tener a tu mujer, a tus hijos, y les miras con la misma ilusión cada día, y cada día te puedo decir con una ilusión más fuerte. Entonces, claro, hay un refrán, que no es un refrán, que es realidad, que se dice: conocemos más las estrellas, las estrellas y el cosmos que las profundidades del mar. Entonces, ya hay esto en la parte, en nuestro subinconscio, nos crea una curiosidad infinita. Y ojo, la curiosidad no debe ser miedo. Cada uno tiene sus límites, es conocerlos. Pero el hombre ha evolucionado gracias a su curiosidad, a la capacidad de descubrir. Entonces, esto es siempre. El mar nos brinda sensaciones y emociones que ningún otro lugar nos puede dar. Entonces, esto hay que mantenerlo siempre vivo. Y nosotros muy agradecidos a Alex, porque la verdad que es una pieza fundamental en todo nuestro ecosistema y nos ha ayudado mucho, ¿no? Justamente el año pasado transferimos, ¿no?, lo que es la Bocana al grupo Acronáutica y bueno, Alex, lo bueno que es como que no se ha ido, o sea, sigue ahí con nosotros, ahora se dedica a organizar eventos de todo tipo y justo sigue vinculado a la Bocana, viene a vernos cada 2 semanas, 3 semanas, sobre todo en temporada, y además mantenemos el contacto. Para mí es todo un lujo poder contar contigo, o sea, te digo la verdad, la pasión. O sea, es verdad la pasión. Gracias a vosotros. Pero justo es como algo, ¿no?, decir, vale, transferimos la Bocana, pero es que estás ahí, o sea, que es algo como que, joder, ayuda, se agradece muchísimo de ir de la mano y de ir organizando eventos y bueno, Ale, yo te deseo una etapa increíble, que te lo mereces. También es lógico y normal, después de llevar 15 años al frente de la Bocana, es un trabajo muy agradecido, pero también es muy duro y sobre todo es un trabajo muy estacional y quieras que no, realmente pues llega un momento de que Alex es padre, tiene familia y tiene que mirar también un poco para el futuro. Ha sido etapa, yo también coincido contigo en que la vida son ciclos y que tiene que haber un principio, un comienzo y un final, ¿no?, en esa etapa. Luego se abre la vida a otro tipo de etapas. Totalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y coincido en tus palabras porque... Y hay que escucharse. Esta etapa, cuando acaba, hay veces que nos forzamos a mantenerla, nos forzamos a quedarnos, y luego ahí se crea la parte improductiva, porque entras en la desilusión, entra en lo que es el estancamiento, no tienes más fantasía, no tienes más productividad, y entonces ahí es cuando hay que darse cuenta y simplemente decir, claro, siempre esto va en paralelo con las posibilidades, con la situación, con la realidad de cada uno, etc., pero hay que decir, aquí he llegado. Y yo, de hecho, ha sido una separación o el fin de un ciclo muy, muy, muy feliz, pero muy feliz. Uno, porque lo he traspasado a una empresa tan seria como vosotros, que ya estaba aquí en el puerto, entonces ya conoce el entorno y el funcionamiento también de la marina. Tenéis ya vuestro portfolio de clientes que habéis podido juntar a todo lo que era ya la parte, yo siempre la llamo la parte con motor y la parte sin motor, ¿vale? Entonces se puede juntar, y también la parte del sin motor descubre la parte con motor, porque quieras o no, una familia que viene a hacer una excursión en kayak, luego que se coja 2 motos de agua y haga una buena excursión en moto de agua, wow, ¿no? Los 30 minutos a bordear Toich en moto de agua, por favor, es muy bonito. Entonces, yo creo que esto no hay, repito, es una situación, yo he aprendido mucho también de este enlace y de esta llamada siempre, que no es exactamente el sinónimo correcto, separación, en el sentido, ha llegado un momento que dices, gracias. No, gracias a ti, Ale, de verdad que es todo un honor tenerte aquí y todo un honor confiar en nosotros para que continuemos el legado de la Bocana. La idea es que continúe muchísimos años más, que lo veamos todos y que las manos que vaya estando en la Bocana, que siga creciendo y poner la pasión que tú has puesto durante todos estos años, es lo que estamos intentando hacer nosotros y siempre con tus consejos y con tus guías, ¿no?, que nos das. Es más, con todos los contactos que él tiene, pues que viene a la televisión a hacernos una entrevista, nos llama, oye, que va a venir a Punta a entrevistaros o va a venir
venir de turismo activo o tal, o sea, es todo un honor tenerte con nosotros y de tener la amistad contigo. Siempre estaré, repito, por esta pasión infinita, esta curiosidad infinita, y sobre todo me quedo también con una emoción muy bonita. La gente, los clientes, las personas que vienen a descubrir un poquito más acerca del mar y luego lo descubren, la felicidad que tienen es impagable. La satisfacción que tú tienes de haberle introducido a esto, porque puede ser que lo tengan cada día delante, ¿sabes? Pero que que lo tocan desde la orilla. Entonces dices, y cuando ya lo tocan en medio del mar porque están navegando, el efecto wow, como se dice ahora, es impresionante. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias. Y seguir así porque lo estáis haciendo fenomenal. Gracias, Alex. Gracias, chicos.